En el Arcón de esta semana hacemos coincidir la grabación del programa con el aniversario de la catástrofe de Ribadelago, un trágico suceso que tuvo lugar en la medianoche del día 9 de enero de 1959, cuando reventó la presa de Vega de Tera. En solo unos minutos, una violenta y gigantesca ola de 8 millones de metros cúbicos de agua se precipitó por el cañón del Tera, arrasando la aldea sanabresa de Ribadelago, con un balance de 144 muertos, de los que solo se recuperaron 28 cuerpos. Esta tragedia ha permanecido en la memoria triste de los sanabreses. Desde ese día, arriba, en Vega de Tera, el tiempo se detuvo y los restos de la presa que provocó la tragedia permanecen a la intemperie, como testigos mudos de un suceso que pudo haberse evitado y que marcó a decenas de familias de Ribadelago para siempre. Acompañados de un grupo de sanabreses que vivieron la catástrofe desde distintos ángulos, subimos a la presa el 9 de enero a 1.600 metros de altitud, en plena Sierra de Moncalvo. Desde el Pico del Fraile, vigía del lago de Sanabria, contemplamos Ribadelago y el cañón por el que bajó el siniestro río de agua enfurecida. Para llegar a la presa, cruzamos bellísimos complejos lagunares de origen glaciar, contemplando las numerosas presas que aún siguen en pie, generando energía en esta parte de la provincia de Zamora. Nos acompañan el frío y la nieve, que crean un clima mucho menos agresivo que el de aquella noche de niebla a 18 grados bajo cero que sembró de dolor a los habitantes de una aldea sanabresa cuando dormían. María Jesús Otero nos acompaña hasta la presa. Ella tenía 10 años cuando ocurrió eso. Es profesora de literatura y durante 20 años ha guardado silencio, pero ahora quiere que se conozca la verdad de lo que ocurrió aquella noche en su pueblo. Pronto verá a la luz su libro, donde describe cómo era la sierra antes y después de la tragedia. María Jesús, hace 58 años, un día como el de hoy, 9 de enero, ¿qué pasó en tu pueblo? Pues yo lo veo como una enorme llaga en este momento. El pueblo era una enorme llaga, un enorme dolor. Era un día muy oscuro, con mucha niebla, estaba lloviznando, hacía mucho frío. Y a estas horas, que ya sabíamos lo que había pasado, que casi ya sabíamos al 100% de seguridad las personas que habían muerto, habían calmado un poco los gritos ya. Se oía llorar bajo. Y yo lo recuerdo, yo había salido temprano de casa, detrás de mi padre, sin que mi madre lo supiera. Fui por encima de las piedras, viendo las casas de algunos de mis amigos que ya no estaban. Pensé que se habían ahogado todos, luego no fue así, afortunadamente. Y a estas horas volví a casa, un poquito antes. Y eran sollozos, tristezas, y de vez en cuando un grito se saltaba más, se oía más, y es que acababa de aparecer un cadáver. Yo asistí a un par de ellos cuando volvía a mi casa. ¿Qué edad tenías? 10 años. Y me quedan esas imágenes tremendas de las personas, de los gritos, del día oscuro, de no saber lo que estaba haciendo, de no saber si estaba despierta o dormida. Sí, ya sabía que había sido la presa de Vega de Tera, pero perdí un poco el control del tiempo y del espacio. Estuve llorando muy cerquita de una de las construcciones de mis padres, de un pajar, no sé cuánto tiempo. Cuando volví a casa, mi madre estaba muy preocupada porque yo me había ido sin que ella lo supiera. Y me di cuenta que no estaba calzada, porque me sangraban los pies y me empezaron a doler. Cuando ocurrió eso, porque así es como denominabais a la tragedia, a la catástrofe,
porque no hablabais de ello. Tú tenías 10 años, te marchas a estudiar a Salamanca, a la universidad, pero durante mucho tiempo no hablabais nunca, ni utilizabais la palabra tragedia ni catástrofe de lo que había pasado aquí. Yo, bueno, en cuanto a la presa, pues se terminó de construir en el 56 y se llenó del todo por primera vez. Anoche hizo 58 años. Efectivamente, cuando se produce la tragedia, las personas que vivíamos en el pueblo, unos porque lo habíamos oído, y a pesar de ser pequeña, yo sabía que esta presa no estaba bien hecha, se lo había oído decir a mi padre muchas veces, y a otros obreros, le había oído conversaciones entre ellos. Lo tengo recogido en algunas de las publicaciones que he hecho. Pero claro, como que nadie se lo tomaba en serio. En el pueblo no se podía, estábamos en la dictadura, eso no hay que perderlo de vista en un momento. No se podía decir que había una presa mal hecha. Pero a los obreros que trabajaron aquí les sellaron los labios enseguida. Pero ese silencio que compartisteis también los supervivientes y los habitantes de Ribadelago se acaba cuando llega el 50 aniversario, en el año 2009. Entonces empezáis todos a hablar, a recordar y a contar lo que pasó. Muy superficialmente, se aludía constantemente, lógico. Habían muerto muchas personas y la tragedia era muy grande. Pero lo que yo echo de menos y me he dado cuenta después, cuando ya he sido mayor y he pensado tranquilamente, es que no hablábamos entre nosotros largo rato, ni teníamos conversaciones sobre cómo lo viviste o qué sientes o cómo te has recuperado. En aquel momento no iban psicólogos al lugar de la tragedia a ayudar. Sí que nos ayudaron, pues por ejemplo, lo superamos los niños bastante bien, porque estuvimos en Zamora, en lo que hoy es Parador, nos atendieron muy bien, en los pueblos vecinos, tanto el Puente como Galend hicieron lo que pudieron, por supuesto la Diputación, toda España, pero nos faltó alguien que hubiera reconducido ese dolor. ¿Sí? Pero todo eso cambió en el año 2009 cuando se celebra el 50 aniversario. Sí, a partir de ahí, tú misma adquieres un protagonismo que no te esperabas. No me lo esperaba. Y a partir de ahí sí que empezáis a hablar ya de la tragedia y de la catástrofe. El 50 aniversario. El 2009. Pues. Sí, en 2009. Recuerdo que dormimos en el Parador de Puebla y me llamó el alcalde, en ese momento Alfredo Puente, y me dijo: María Jesús, ¿dónde estás? Y le dije: pues estoy aquí en Sanabria. Dije: ay, qué bien. Digo: estoy en Puebla. Dije: ay, qué bien. ¿Y cuándo vienes al pueblo? Dije: pues mañana. Y me dijo: tienes que hablar en nombre de las víctimas, hacer un pequeño. Aquel día, cuando recordabais lo que pasó, tú tuviste una intervención que muchos recordamos con asombro. A mí me sorprendió el montaje del lugar donde se iban a celebrar los actos, me impresionó, me pareció bellísimo y muy bien hecho todo y muy bien organizado. Y claro, yo, aunque tenía que hacer el discurso, salí, pero a mí no me preocupó nada. Yo tenía tantas cosas que podía decir ese día, lo que más me costó fue reducirlo. Pero ahora sí que ya no os importa compartir vuestra memoria y que se enteren todos de lo que ocurrió aquí. Yo quiero, quizá por el enorme silencio que guardé durante muchos años, igual que mis queridos vecinos, la mayoría de ellos, pero también, por una parte, estás más preparada emocionalmente. En segundo lugar, porque queremos que no se olvide y que no se tergiversen las cosas más, ni se digan más. Iba a decir mentiras, mentiras, verdades a medias. Y ahora yo pues me sentí como obligada, por varias razones. Primero, porque pertenezco al último grupo de la generación viva que conoció perfectamente la vida anterior. Yo siento que soy, y así algunas veces me lo han manifestado algunas personas que me han pedido que lo haga, pues el eslabón que tiene que aprovechar, o ya, definitivamente, se perderían muchísimas cosas tal como se vivieron en ese momento. En la expedición del Arcón nos acompaña Paco Somoza. Él es arquitecto y conoce muy bien las causas de la rotura de la presa de Vega de Tera. Natural de Puebla de Sanabria, ha convivido con este suceso desde que era un niño, pues la catástrofe también impactó a todos los de su generación.
Paco, tú eres de Puebla de Sanabria. ¿Cómo vivisteis los sanabreses del entorno el acontecimiento de la catástrofe de Ribadelaga? Bueno, para todos los habitantes de Sanabria, la tragedia fija un punto en el que existe un antes y un después, ¿no? La pena que sobrecogió esta región como consecuencia de aquel terrible desastre nos conmovió a todos y su recuerdo nos sigue conmoviendo desde siempre. La verdad es que es un hecho absolutamente crucial en la biografía de todos nosotros, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes de aquellos días, y fundamentalmente aquel día después, en tu casa, en tu entorno? Bueno, lo primero, una sensación de sobrecogimiento absoluta, es decir, de pena por lo que se estaba produciendo y una incomprensión también igualmente grande, ¿no? ¿Por qué había sucedido esto? ¿Cuáles eran las razones que habían provocado que esta tragedia, cuando todo apuntaba al porvenir, se produjera? ¿Qué culpa tenía esta gente, ¿no? Paco, estamos ante una arquitectura de mucho volumen. ¿Por qué se rompió la presa aquella noche? Bueno, yo creo que fue una conjunción, primero, de irresponsabilidades, de efectos importantísimos técnicos, o sea, de una excesiva presión del agua sobre una pared muy esbelta que provocó como consecuencia también de la deficiente cimentación, movimientos permanentes de ese muro, y un agrietamiento que ya estaba advirtiendo de una manera casi obvia en los meses anteriores que esto corría un riesgo tremendo, ¿no? Esa suma de imprudencias, ¿no? Esa suma de irresponsabilidades que de alguna manera por los que tenían que velar por esta cuestión, que no eran los operarios, no entiendo yo que no eran los operarios, eran la gente que tenía verdadera responsabilidad en este asunto, ¿no? Porque un operario que va a saber del riesgo que entraña la posibilidad de que esta presa se viniera abajo, ¿no? ¿Cuántas muertes iba a producir? Eso no lo pensaba nadie, ¿no? Yo creo que lo que verdaderamente es atribuible, la responsabilidad es atribuible a los técnicos y a los responsables, en definitiva, políticos que estaban al frente, digamos, de esta cuestión y que presumían de ella. Podríamos entenderlo de una forma más gráfica, el por qué se derrumbó. Bueno, aquí hay dos cuestiones desde el punto de vista constructivo que configuran la estructura, digamos, resistente de la presa. Una es el cemento, que era un cemento de muy baja calidad, y otra es los mampuestos de piedra, que tampoco eran muy buenos, ¿no? Y esa mezcla, una mezcla en las que las adherencias, ¿no? Entre el cemento y la piedra, absolutamente indispensables en cualquier hormigón, en cualquier elemento como esta piedra, que en definitiva es un hormigón, esto es un resto de aquello. Esta misma piedra en las manos nos permite ver que todo esto se desgrega con una facilidad tremenda, ¿no? Esta capacidad de desgregación, ¿no? Esta inconsistencia del material fue una de las causas fundamentales. La falta de cimentación suficiente fue otra de las razones que coayudaron a que se produjera el derrumbamiento de la presa, y la excesiva presión de agua, evidentemente, derivada también de la esbeltez del muro, ¿no? La presa estaba a prueba a ver si era capaz de resistir. Claro, eso no se puede hacer con la gente abajo, ¿no? El contexto histórico en el que tiene lugar la tragedia es en un momento en el que en este país las presas eran una fuente de energía necesaria. Bueno, aquí hay una cuestión que con independencia, digamos, de esta tragedia, estaba de alguna manera representando el progreso, ¿no? La energía hidroeléctrica generaba la prosperidad tremenda en aquella época. Era una buena energía, no cabe ninguna duda, es decir, hay muchísimas presas que han funcionado y gracias a la energía eléctrica hemos tenido la posibilidad de que se operara la gente de noche, de que nos desplazáramos de forma rápida para intentar progresar y prosperar, que las ciudades de noche fueran unas ciudades iluminadas y más seguras en consecuencia. En fin, muchas razones que tienen relación con el confort, con la mejora de la vida de las personas, tenían que ver con este conjunto de presas hidroeléctricas. Pero bueno, había que hacerlo bien. El fatal ejemplo trágico de Ribadelago y de la presa de Vega de Tera ha servido para que no haya
más errores en este tipo de construcciones? Bueno, como todos los errores, sirven para corregir los errores en el futuro, ¿no? Aquí había dos errores. Había digamos, el error constructivo que ya hemos explicado, ¿no?, que generó el derrumbamiento y la consiguiente tragedia tremenda, ¿no? Y después el error que tiene que ver, digamos, con la conservación de una estructura de lagunas en estos montes maravillosos, ¿no?, que es la Alta Sanabria, esta Sanabria muy alta, ¿no?, que estuvo a punto de desaparecer como consecuencia. El lago formaba parte, digamos, de la intención de convertirlo en un lugar, digamos, en el que la obtención, digamos, de los recursos eléctricos fuera el objetivo fundamental. Hubiéramos destruido con ello probablemente uno de los paisajes más maravillosos del mundo, ¿no? Como consecuencia de la tragedia tremenda, se paralizaron todas aquellas intenciones y con eso tuvimos la suerte, vamos a decirlo entre comillas, ¿no?, que acompaña la tragedia de que el lago se conservara como en la actualidad está, ¿no? Paco, tú eres de los sanabreses que quieres que se conozca la memoria, que lo conozca la sociedad, que lo conozca el turista que visita Sanabria. Claro, yo creo que eso es el tiempo de acabar con los miedos, de acabar y de que esta tristísima experiencia valga de ejemplo a las generaciones futuras, digamos, para mejorar las calidades de las construcciones, los derechos de quien las ejecuta, la defensa de quienes nada tienen que ver con este asunto y viven bajo estas presiones potenciales. Y desde luego hay una cuestión absolutamente fundamental, que es preservar la memoria de lo que sucedió, preservar la memoria y la dignidad de todas las personas que contribuyeron con su sacrificio, en definitiva, a que todos vayamos mejor y más adelante, ¿no? Sin duda, este escenario está impregnado de dolor. Los restos de la inmensa mole de hormigón y mampostería, con parte de los contrafuertes en pie y la brecha de 70 metros abierta, son testigos mudos de la noche que pasó eso. A pocos metros sigue la vivienda de los comporteros, que amanecieron aquel día llenos de estupor y que, cuando bajaron arriba del lago, presenciaron los estragos provocados por la violenta turba de agua que había sembrado de muerte a toda la población. Enseres, castaños centenarios, carros, tejados, árboles, muebles y ganado se fundían en un amasijo dantesco, en una estampa que jamás desaparecerá de la memoria de los supervivientes. Ribadelago y su tragedia se convirtieron en la noticia nacional en blanco y negro. Todos los periódicos se hicieron eco. Las emisoras de radio y el nodo recogieron el testimonio del acontecimiento. Se sucedieron las muestras de cariño desde todos los rincones de España, además de las ayudas internacionales. Pero la tragedia de Ribadelago se sumió más tarde en un largo silencio. Poco o nada se habló de las injusticias cometidas con aquellos supervivientes, de las indemnizaciones y, sobre todo, que nunca se llegaran a admitir con claridad las causas de una tragedia, que no fueron otras que el fallo en su construcción y cuyos responsables nunca fueron depurados a fondo. Pero tras el 50 aniversario de la tragedia, fue cuando Ribadelago y sus habitantes, y en especial los supervivientes, decidieron abrir el libro triste de su memoria y luchar desde entonces para que la catástrofe de Ribadelago no se olvidara, fuese respetada y se conocieran las causas y las consecuencias de aquella trágica noche. ¿Qué tiene este lugar para todos vosotros, alcalde? Hombre, tiene mucho significado. Lógicamente estamos en la presa que se llevó hace 58 años hoy al pueblo de Ribadelago. Alcalde, tú eres de Vigo, de Sanabria, y aunque naciste después de la tragedia, habéis convivido con ellos siempre. Está vinculada, sí. Yo cuando empiezo a recordarme de 4 o 5 años, pues es de lo que se hablaba en la zona, lógicamente de la tragedia que
que había llevado al pueblo de Riva del Lago. Este edificio fue testigo de lo que ocurrió aquella noche de niebla. Hombre, imagino cuál sería creo que había niebla aquel día, cuál sería la impresión que le causó a los comporteros, que había dos, al ver que la presa estaba vacía. O sea, cómo quedarían al pensar, conocían todos los que eran de aquí, de la zona, decir, bueno, pues, ¿dónde estará mi pueblo? La presa de Vegadetera pasó a la historia por la tragedia, pero las presas siguen formando parte de la historia contemporánea. Sí, las presas, por la información que tengo de Endesa, pues siguen funcionando perfectamente. Están controladas los 365 días del año, las 24 horas al día. Hay tres comporteros y vamos, las noticias que tengo es que están perfectamente controladas para que la gente no tenga miedo y porque tienen que estar controladas, lógicamente, y más después de lo que sucedió, dan las cuotas un par de veces al día o las que sean necesarias para que esté todo controlado, sí. Las presas de la sierra está prácticamente llena de presas. Empezamos, según veníamos por el camino hacia aquí, la de Puente Porto, Garandones, Cárdena, esta misma de Vegadetera, Vega de Conde. Ahí no sé si dejaré alguna, pero vamos, sigue funcionando lo mismo que antes, incluso esta sigue también surtiendo agua a la central de Riva del Lago, sí. Sin duda todo lo que nos rodea, a la presa de Vegadetera y al resto de las presas en toda la sierra de Secundera, es un lugar, un valor desde el punto de vista de naturaleza tremendo. El senderismo y el turismo de naturaleza, ¿es consciente? ¿Lo explotáis? Sube gente en el verano, sí. Lógicamente hay mucha gente que le gusta el senderismo y hay unas rutas, unos GRs de gran recorrido que están marcadas, no lo bien que debieran estar, pero vamos, estamos muy lejos todavía de la promoción que tiene que tener esto en cuanto al turismo en la zona. Faltan muchas cosas por hacer, yo diría que casi todas. ¿Cómo es el término municipal de Galende? ¿Cuántos núcleos de población tiene? ¿Y cómo están respondiendo los habitantes de hoy a lo que ocurrió aquí hace 58 años? Riva del Lago, lógicamente, pertenece al Ayuntamiento de Galende y es un pueblo que ya tenemos, yo creo que bastante cansado ya desde que sucedió lo de la tragedia. Pues sí, todos los años una misa en recuerdo de las víctimas, pero yo creo que hay que finalizar, pues no sé, ya con el célebre Museo de la Memoria, que llevamos tantos años ya pensando en estabilizarlo en Riva del Lago, que es lo que se merece el pueblo. No es ninguna recompensa, es una cosa ya pues que fuera definitiva, que quedara estancado ahí, que pudiéramos exponer en un aula de la memoria que tanto nos han prometido los diferentes políticos que han pasado por aquí y que al final pues seguimos en la misma, sin nada actualmente. Ha llegado el momento de dejar de guardar silencio. Ahora queréis que vuestra memoria se conozca, que lo podamos comprobar los visitantes que venimos a Sanabria. Sí, se ha perdido. Yo creo que se ha perdido ya definitivamente el miedo, ya con el 50 aniversario de la tragedia. Yo no diría miedo, yo diría que son cosas difíciles de hablar. Primero porque todavía hoy hay mucha gente que vive, que sufrió la tragedia y era una cosa pues que no gustaba, no se trataba de esquivar cada vez que salía el tema de Riva del Lago con los propios vecinos. Yo no diría que fuera miedo, era una cosa como, bueno, estamos ahí de esa manera y no le apetecía hablar con las pérdidas que habían tenido. En determinadas épocas del año comprobamos que el turismo sí que es una fuente de ingresos, pero el resto del año, ¿qué futuro ves al turismo en tu término municipal? Los recursos aquí están, o sea, falta explotarlos, falta coger el punto de partida y que las administraciones se ocupen un poco, claro, lógicamente no solo habrían diciendo vamos a hacer, hay que a cada idea hay que aportarle dinero, partidas económicas. En el caso del museo, en el caso de este edificio que tengo aquí a mis espaldas, la gente yo creo que ya quiere hacerlo aunque sea a prestación personal. Este edificio es emblemático, fue testigo de la tragedia. De alguna manera hay algunos que tienen mucho amor propio y dicen, bueno, pues si las administraciones nos dejan de la mano, pues lo haremos a prestación personal y esto tenemos que recuperarlo. Falta mucho por hacer en Sanabria, es conocida, pero falta casi todo. Yo creo que somos un punto importante en el turismo en Castilla y León y creo que deberíamos de volcarnos las diferentes administraciones, todas, incluido todas, sí. Coincidiendo con el 50 aniversario de la tragedia, el periodista sanabrés Delfín Rodríguez publicó una novela histórica que recoge fielmente el pasaje más triste de Sanabria. Nos encontramos con él en Riva del Lago, al pie de una escultura que ya forma parte de la iconografía sentimental del lago de Sanabria.
Este es el alma de Sanabria ahora mismo. Yo creo que hay en Sanabria un antes y un después, antes de la tragedia de Ribadelago y después de la tragedia de Ribadelago. Para un periodista y escritor sanabrés, el contar algo que forma parte de tu vida te habrá facilitado las cosas. Yo, aunque no viví mucho tiempo en Sanabria, pero conozco perfectamente parte de la gente que vivió la tragedia de los supervivientes. Realmente es un testimonio vivo más que una novela en sí. Sanabria no sería explicable sin la tragedia. Se dio a conocer precisamente a raíz de la tragedia. Nosotros éramos unos grandes desconocidos. Aquella noche yo creo que fue la ambición del progreso desmesurado. Comenzaban a funcionar las grandes ciudades y había una falta enorme de electricidad, y Sanabria era una zona montañosa y era muy apta para hacer embalses. Aquí se construyó una presa, empezó a tener pérdidas de agua, se reventó la presa y se llevó prácticamente a todo el pueblo. El suceso de mi vida, sin duda alguna, es la catástrofe de Ribadelago. Yo tenía solo 6 años, pero todavía tengo grabada en la memoria oír desde mi cama la gente que al amanecer pasaba por delante de la casa llorando y dando voces, que venían en caballerías a auxiliar a los del pueblo vecino que se los había llevado. La presa, la escultura representa una madre con un bebé intentando salvar al bebé. La madre es real, el bebé es real, está tomada de una imagen del día posterior a la catástrofe. En tu novela, La noche que pasó aquello, los personajes son de verdad, los hechos que cuentas son ciertos. Sí, es absolutamente cierto todo, solo hay un pequeño hilo conductor que es el donde trata la novela para hacerla más amena. Cuentan las crónicas que una campana salvó a muchos por la situación donde estaba ese campanario y que sigue estando la campana aquí. Sí, el campanario existe, la campana que salvó a muchas... Bueno, vamos a verlo mejor si quieres. Este lugar es el sitio, yo creo, más visitado de Sanabria, porque todos los turistas que vienen aquí tienen su paso obligado para ver el lugar por donde cayó el agua que se llevó al pueblo de Ribadelago. A 500 metros de altura era donde estaba la presa que se reventó. Bajaron 8 millones de metros cúbicos de agua, que fue lo que arrasó absolutamente todo lo que encontró a su paso. Se comenta que la catástrofe no hubiera sido tan grande en cuanto a víctimas si no hubiera sido por un castaño que había milenario, donde celebraba la gente del pueblo sus romerías. El agua arrancó el castaño y en un puente que había aguas abajo se cruzó y hizo un embalse enorme que hizo crecer el agua hasta 11 metros de altura y fue lo que anegó absolutamente todo. ¿Qué te sugiere ese tañido? Me sugiere la noche terrible que vivieron muchos sanabreses subidos en esta torre. Las primeras personas que se dieron cuenta de que el agua llegaba aquí subieron al campanario. Las campanas en Sanabria son una voz de alarma para todo tipo de acontecimiento. Entonces aquí las hicieron sonar y mucha gente vino a refugiarse aquí. Hay muchísima gente que vive todavía, que sobrevive a aquella tragedia y quedan los hijos que tienen grabados porque fueron víctimas también y muchos de ellos eran pequeñitos. A mí me facilitó el juez Brualla en Zamora acceder a los archivos del juicio que hubo y cada persona, había una economía de subsistencia, tenía 3 cabras, 2 ovejas, una yegua y el libro reproduce fielmente cada persona qué es lo que tenía, al menos qué es lo que declaró en aquel momento. Óscar es un empresario comprometido con el turismo de Sanabria. Como tantos paisanos suyos, ha vivido con el recuerdo permanente de la tragedia de Ribadelago. Tras compartir la visita a los restos de la presa con nosotros, nos encontramos con él en la Casa del Parque, donde se mantiene una parte del contenido de la exposición creada y que se mostró con motivo del 50 aniversario. Tú no sé, Óscar, pero yo todavía sobrecogido de las secuencias, de las imágenes de esta mañana en la presa de Vega de Tera. Sí, absolutamente impresionantes. Es decir, y más un día como el de hoy, es decir, el 9 de enero, el aniversario de la catástrofe, en el que ya empezamos a conocernos los sanabreses. Ha estado siempre dentro de nosotros, ha estado ahí como una referencia, como algo
oculto, pero ahora yo he percibido en la sierra desolación, silencio, pero quizá también oportunidad, y de eso hablaremos. Ha sido espectacular verlo y que se conserve y lograr que esto sea parte de nuestra historia y hacerlo saber al resto del mundo es parte de nuestra historia. A partir de la celebración del 50 aniversario de la tragedia de Riva del Lago, las cosas cambiaron. Se empezó a hablar de algo que apenas se hablaba, de puertas para afuera. Sí, cambió la actitud porque se abrió el libro de la tragedia. Es decir, el libro estaba cerrado desde el año 59 y ese día, con el 50 aniversario, con los actos que se hicieron de homenaje, se abrió y se volvió a acordarse de la tragedia, pero ya desde otra óptica. Pero también fue el día de las mentiras. Sanabria y la tragedia iba a tener un museo histórico para recordar un museo de la memoria, y eso estamos ahí todavía esperando hace unos cuantos años, y aquí tenemos una pequeña muestra, gracias afortunadamente a que la Fundación Patrimonio en el Centro de Interpretación ha cedido una sala para que haya una representación de eso, pero esto no es lo que pedimos, esto no es lo que queremos, y se nos prometió y esperamos en que el Museo de la Memoria sea ya de una vez por todas construido y realizado, no solo con fotos, sino con maquetas, absolutamente musealizado, documentado, con todo tipo, para que sea un referente. Como empresario zamorano y sanabrés vinculado al turismo, ¿cómo encaja en el conjunto de la oferta turística de Sanabria la memoria de la tragedia? Perfectamente, es decir, igual que he dicho que había silencio y desolación, también he dicho que había oportunidad. Es decir, ahora mismo estamos cerrando el círculo de ofrecer Sanabria y sus recursos. Se ha abierto el Centro de Interpretación del Lobo Ibérico, uno de los referentes más importantes de España y de Europa para visitar el lobo en su hábitat. Se ha abierto el barco en el lago. El lago cada vez es un referente más importante a nivel nacional e internacional, es un destino turístico y nos falta, de alguna forma, darle contenido a nuestra historia. Y la historia que tenemos que contar, aparte de la Villa de Puebla de Sanabria, todo lo que rodea, en este parque natural, es la historia de lo que no nos tenemos que olvidar, que fue el 9 de enero de 1959. Y eso tenemos que hacerlo parte de nuestra historia y, ya digo, la oportunidad de convertirlo en un recurso turístico. ¿Por qué? Porque vamos a convertir el Centro de la Memoria, que no dudamos en que se construirá definitivamente, el Ayuntamiento sabemos que va a apoyarlo de forma incondicional, pero esperamos que vengan los fondos de quienes los prometieron, pero también que sea el referente y el punto de partida para recorrer toda la sierra, para recorrer lo que la empresa que provocó el desastre, que era Moncabril, que era Moncalvo y el Cabril, por visitar toda la sierra, toda la secuencia. Estamos ante un producto de turismo de naturaleza de primer orden. El hecho de subir solamente a ver la presa. Un sistema además lagunar para ir a ver la presa impresionante en toda la sierra. Es decir, estamos salpicados de laguna. El lago de Sanabria es, digamos, la catedral, pero hay un sinfín de iglesias románicas o de lagunas, por hacer el símil, en la sierra, que hay que verlas y que solo se están pudiendo ver algunos privilegiados o algunos trabajadores que viven por allí, pero el resto del mundo no conoce el sistema lagunar de Sanabria. Es evidente que la cicatriz nunca se va a cerrar en Sanabria con referencia a la tragedia de Riva del Lago, pero escuece menos ahora. Escuece menos y sobre todo es que tenemos que aprovecharla, no decir vamos a aprovecharla para explotar el tema, pero sí para que, bueno, que los sanabreses que perdieron una parte de su vida y una parte de su historia ese 9 de enero, que lo recuperen de alguna forma y que revierta con la forma del turismo y con la forma de enseñarlo, y que eso sirva de acicate para que no vuelva a suceder, es decir, y hacerlo lo suficiente para que se conozca la historia, porque es historia de nuestro país, historia de nuestra tierra. Antes de marcharnos, hemos quedado con Miguel Ángel, el alcalde pedáneo de Riva del Lago. Nos espera con un reducido grupo de supervivientes que han aceptado participar en el programa El Arcón. Sus testimonios representan a muchos de sus vecinos. Miguel, tú perteneces al ayuntamiento. Sí, el Ayuntamiento de Galente, y soy el alcalde pedáneo de aquí de Riva del Lago. No, te dedicas a la hostelería, ¿no? Sí. En tu caso, eres de los que naciste después de pasar la tragedia y estás reviviendo con todos la catástrofe. Sí, porque me llevó a 9 familiares y por desgracia yo no conocí el cariño de unos abuelos.
Oye, me dijiste que no me podía marchar de tu pueblo sin que al menos escuchara la voz de algunos supervivientes que, por lo menos que tuvieras una idea de lo que sufrieron y lo que vieron en ese momento de la tragedia. Oye, pues gracias por darme la oportunidad de hablar con algunos de vosotros. Y yo soy consciente que cada vez que un periodista os pregunta qué pasó aquel día o qué recuerdos tenéis, es que tengáis que hacer un esfuerzo para recordar cosas muy tristes. Pero por otro lado, no podíamos cerrar el programa El Arcón sin conocer algunos de los testimonios de forma directa, de la forma que queráis, con el tono que decidáis y el tiempo que os apetezca. Y gracias por aceptar el hablar de algo tan triste para vosotros. Es una pregunta obligada, y más en un día como hoy, 9 de enero. ¿Dónde estabais, cada uno de vosotros, esa noche? Estábamos juntos los dos, en casa de Loaina. Entonces éramos novios, claro, ahora ya es matrimonio. Yo fui a recoger el correo a Autorres y aquella noche fui con un hermano de 16 años. Y aquella noche el Autorres vino un poco más tarde. Y entonces llegamos nosotros, mis padres y mis hermanos se fueron a dormir. Y nosotros quedamos con un abuelo. Y entonces pues Alfredo estaba esperando que mis padres marcharan para él estar conmigo. Y luego fue cuando oímos un ruido y dice Alfredo, vámonos, no sé este ruido, ¿qué será? Y salimos de casa y fuimos hasta un trozo, poco. Allí antes de llegar el puente ya venía el agua, allí. Y entonces dimos la vuelta. Él dijo, damos la vuelta a sacar al abuelo y a tu hermana. Pero ya no se pudo, ya no se pudo. Alfredo, pero por una calle bajaba una torrentera de agua que no era normal que bajase. Y eso a ti te alertó. A ver, nosotros cuando salimos de casa, con dirección a donde está el río, donde estaba el puente, antes de llegar al puente bajaba agua por una calle que digo, por aquí nunca bajaba agua. Esto ya no es el ruido del aire, porque los árboles no se movían, no había ruido de aire, y el ruido aquel era un ruido muy espantoso. Y entonces le dije, vamos para atrás, que esto ha sido una presa que ha reventado. Nos vamos para atrás, vamos a sacar al abuelo y a tu hermana. Y estando con ellos, el abuelo dijo, no, yo de aquí no salgo. Tengo 80 años y yo de aquí no salgo. Estando en este trajín de convencer al abuelo para salir, ya vi que nos había rodeado el agua a la casa. Porque hubo un momento de que el puente que había, que era un puente que yo creo que estaba bien construido y tenía muchos ojos, y el puente ese se atascó, ¿no? Se atascó con la arboleda que había por encima del pueblo. Pero ya no nos dio tiempo a nada. El agua duró 5 minutos hasta que reventó el puente. Y salimos en busca de los padres de ella, que eran los más cercanos, ¿no? La mañana siguiente fue cuando llega el momento del balance. Efectivamente, claro, la mañana siguiente, dando voces de una parte del río, de la otra parte. Y bueno, mi familia estaba bien. ¿Tu caso, Elvira? Tu caso fue peor. Tu padre era el cartero. Yo entiendo que el hablar de ello os tiene que... Sí. Pero en el fondo, últimamente, sí que os gusta que se recuerde lo que pasó. Y que de alguna manera, que sepan todos que sepa todo lo el mundo mal lo que ha pasado. Y lo mal que lo pasamos. Porque fue fatal. Fue fatal. Llegar a donde vivían mis padres, donde dormían mis padres, y ver un pozo, y ellos no, pues no sé. Y en la mañana siguiente, ya cuando amaneció, mi madre apareció muy cerquita, encima de un medero. En tu caso, pasaste a la historia como la carterita de Ribadelago. Porque fui muy valiente, porque fui a repartir el correo aquel mismo día, porque había unos telegramas y mi padre siempre decía, los telegramas son sagrados, los telegramas a la hora que lleguen hay que darlos. Y muchas noches íbamos al poblado
a llevar los telegramas. El poblado, dile que es. El poblado de Moncabril. Allá arriba. Sí, íbamos a llevar los telegramas porque eran sagrados, porque nosotros, mi padre siempre decía que los telegramas sagrados. ¿Y hasta cuándo estuviste trabajando en correos? Yo, 5 años, 5 o 6. Alfredo, tú trabajaste en la presa. Sí. ¿Estabas trabajando en la presa cuando? Sí, en aquel momento. En aquel momento, sí. Pero después de tantos años de dolor contenido, de silencio, de no querer hablar de eso, ahora sí, que queréis que se sepa qué pasó. Por supuesto. Que yo he machacado mucho en ese sentido. Nos ofrecieron muchas cosas en el aniversario. Estaba entonces en el ayuntamiento, era el alcalde de aquí del pueblo, y hicimos un aniversario que creo que fue muy nombrado y muy bien, ¿no? Entonces nos ofrecieron de que el museo se iba a hacer en 3 años. Nos daban el local, se hizo una prórroga del ayuntamiento y el museo sigue sin verse. Paquita y Ángel, la noche que pasó aquello, ¿dónde estabais vosotros? Bueno, pues yo tenía 9 años. Estoy aquí gracias a que estaba mi padre, porque mi padre trabajaba en el Salto de Aldea Dávila de la Ribera, vinculado siempre a la empresa de Moncabril. Entonces vino a pasar Reyes. No sé si sabe que aquí pues, se tenían cabras y demás animales. Entonces ese día le libró a mi madre de que fuese con ellas y fue la salvación nuestra. Porque vino enfermo, porque ya estaba tocado de silicosis y en cuanto cogía el más mínimo frío, pues le afectaba lógicamente a los pulmones. Eso, vuelvo a repetir, fue nuestra salvación, porque se acostó muy pronto. Y yo me quedé con mi madre. En la cocina, mi madre, pues arreglando su ropa porque se tenía que ir para el Salto de Aldea Dávila. Y entre ellas mi hermano, otro hermano que se llamaba José Luis. Tengo que decirlo porque falleció. Total, que yo me quedé con mi madre, seguramente eran las 12 menos cuarto de la noche. Yo me acostó mi madre al lado del niño, o yo al lado del niño. Y el otro niño, José Luis, que tenía 4 años, se quedó con ella. No lo sé, yo noté que mi madre se acostó a mi lado. Al momento oigo decir a mi padre, Conce porque nos ahogamos, pero Conce con un alarido, no como lo estoy diciendo yo ahora. En este momento, en mi cerebro está, auxilio vecinos que nos ahogamos. De frente era un tío de mi padre, que desapareció también gracias a ese hombre que se llamaba Melchor González. Estamos aquí. Me levanto, me he visto, que fui la única, el vestido mal puesto, como llevo ahora este fular, las botas catiuscas, porque como estaban humedecidas, no fui capaz de meter el pie, y en esto que mi madre me dice, Paquita, ¿has visto al niño? Dije, no, mamá. De noche, sin luz, sin nada, mi padre nos coge a mi hermano Goyo y a mí, nos deja en lo que teníamos una piedra de entrada, que todavía está, que quedó como era muy pesada, vuelve a casa, entra en casa, entonces por debajo de las camas estuvo mirando, a ver, palpando lógicamente, recogió toda la ropa de las camas, mi hermano estaba allí, en esto ya el agua, lo que dice Alfredo, lo que dice Eloína, pues el agua pasando, los brazos, yo más, mi padre ya nos coge debajo del brazo y nos deja pues en la peña, que si fuera por allí se lo iba a decir donde me dejó mi padre. Y allí nos salvamos. ¿Y con la temperatura? Pues mire, frío, niebla. Desnudos totalmente, o sea, mi padre desnudo totalmente. Mi madre con una colcha de las de lino que hacían las mujeres aquí, la arrastró con el niño, el bebé que yo había tenido anteriormente en brazos, y lo llevó, pues eso, con aquella colcha que pesaba mucho. Y con aquello, mi madre desnuda totalmente, yo semivestida, que fue la única y los demás pues desnudos completamente. Horroroso. Lo primero que vi fue a Eloína y a su hermana. Pues como se puede imaginar. Bueno, yo estaba con mi padre solo. Mi madre murió cuando tenía 7 años.
Entonces... Es que se va a emocionar. Un tío le dice, Pedro, vete, vas para casa esta noche, de que encierres el ganado, y le clavas unos cholos a su mujer, que se llamaba Pura. Y cenamos allí, y luego ya, una vez que se los termines, vienes. Y a las 12 salimos de casa de la abuela. Venimos para acá, nos encontramos con mi primo. Le dice mi padre, ¿a dónde vas todas estas horas? Dijo, voy un rato para ir para Loína. Le dijo así. Qué casualidades. Cuando nosotros pasamos el puente, ponemos a los animales de comer y nos subimos y nos acostamos. Y al poco rato, unos vecinos por detrás de casa. Digo, pues estos los ha llevado el agua. Ya mi padre se levantó y dijo, ¿qué hacéis ahí? Porque mi padre pensó que se estaban pegando. ¿Qué hacéis ahí a estas horas? Dijo, ¿estás en casa? Dijo, ¿dónde voy a estar? Y dijo, pues mira, aquí no tienes nada. Le echaron así la linterna. Y claro, ya mi padre se levantó desnudo, bajó abajo, llena 4 piedras. Y había pasado ya todo. Ya había pasado todo. ¿En tu caso? Pues yo en mi caso tenía 9 años, estaba en la cama. Una hermana que tengo que le llevo yo 7 años, tenía 3. Pues estaba también en la cama. Entonces mi madre y mi hermano mayor, que me lleva a mí 3 años, estaban con mi abuela y mi tía, allí a 25 metros, un poquito más arriba. Y estuvieron allí hasta las 12 menos poco, pero entonces se casaban 2 el día siguiente y estaban echando cohetes y dijo mi madre, dice, marcho, vamos porque tus hermanos van a despertar y lo mismo marchan de casa y eso. Y ya al momento el ruido, en ese instante. Y ya salieron, empezaron allí a un vecino a dar allí voces y eso, que qué sería cuando el agua ya en la escalera. Y entonces nos levantó mi madre y ya salimos a ver la casa de los otros 2 abuelos y ya no existía casa ni existía nada. Y a mi tía ya, y a la otra abuela pues los debió de coger seguramente que en el camino. Porque no tenían tiempo o en el camino o llegando a casa ya. Y ya también desaparecieron. Hay algo en lo que coincidís todos, y es que el haber nacido en Ribadelago y de alguna forma tener un contacto con lo que pasó aquella noche os marcó para siempre. Siempre, cuando decíais el nombre de vuestro pueblo, inmediatamente venía la pregunta. Siempre, porque yo cuando he estado trabajando, he estado en El País, en el periódico del País, en Madrid, y me preguntaban, Eloína, ¿y cómo lo viviste? Pues yo tenía que decirle. Y muchas veces en reuniones, uno que era el jefe, que se llamaba Cebrián, no sé si vivirá todavía. Sí, Juan Luis Cebrián. Juan Luis Cebrián. ¿Y te acuerdas? Sí, sí, muchas veces él, muchas. Y me decía, dejarla, que no puede hablar muchas veces, dejarla, que no quiere que le habléis de esto, que es una pena. Ahora ya lo voy tolerando mejor. Pero yo nunca decía que era de Ribadelago. Yo decía que era de Sanabria. Sanabria es muy amplia, entonces yo decía Sanabria. Hasta que un día me dije, pues ¿por qué no voy a decir que soy de Ribadelago? Y ahora siempre lo digo. Hasta aquí el Arcón de esta semana. Solamente hemos querido compartir unas secuencias de uno de los sucesos más trágicos y tristes de la historia reciente de nuestro país. Y a modo de homenaje a aquellas familias que lo perdieron todo en una sola noche. Ojalá su Museo de la Memoria sea pronto una realidad y que cuando vayamos al lago de Sanabria a disfrutar de su paisaje, nos acordemos de que bajo sus aguas se guarda una historia de inocentes que merecen ser recordados. Hasta la próxima semana.